Este es un vídeo dedicado al árabe andalusí, su origen, su historia, la influencia en otras lenguas y en los otros países de los andalusíes. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Al-Ándalus es el nombre con el que se conoce al periodo islámico de la península ibérica, el cual es desde el año 711, comienzo de la invasión árabe a la península, al 1492, con la toma de Granada. Sin embargo, el periodo andalusí puede extenderse hasta la expulsión de los moriscos. También hay problemas de definición con respecto a las Islas Baleares y el sur de Francia, ya que ambas zonas llegaron a ser parte del Valiato del Andalus. No hubo un país llamado Al-Ándalus, sino una serie de países: los omeyas, Emirato de Córdoba, Califato de Córdoba, primeras taifas, almorávides, segundas taifas, almohades y las terceras taifas, una de las cuales sería el reino nazarí de Granada. Como curiosidad, el término Andalucía deriva de Al-Ándalus. Podemos ver los diferentes dialectos del árabe que existen en la actualidad. Algunos de ellos se mencionarán en este vídeo. Además, han habido dialectos que ya no existen, como el árabe andalusí y el sículo, del cual se cree que procede la lengua maltesa, la de la bandera que se ve en el mapa. El árabe andalusí es un dialecto pre-hilaliano, es decir, se formó antes de la llegada de las tribus árabes hilalianas, llegadas en el siglo XII, por lo que al formarse antes y estar casi aislados no se vieron afectados, algo que sí pasó con los países norteafricanos, ya que la población hilaliana con su llegada culminaría la arabización de la zona, incluso llegando a ocupar zonas que nunca antes se había logrado ocupar. Existen tres tipos de dialectos pre-hilalianos: los urbanos, los sedentarios y los de los judeo-árabes. Podemos ver una lista, pero no te preocupes porque los veremos en este vídeo. Existen una multitud de topónimos, nombres de lugares, procedentes del árabe. Según Asin, son un total de 1868 topónimos en toda España, susceptible de ser notablemente ampliado en el momento que se pueda disponer de listas de topónimos de menor importancia, y como es lógico, no figuran en los repertorios geográficos. Lautensac encuentra en España 2.328 topónimos árabes o arabizados, es decir, 460 más que Miguel Azim. De estos nombres pueden ser simples o también hay de otros tipos, como son los topónimos preárabes alterados por el superestrato árabe, como por ejemplo Ceuta, que procede de Septem. Dejo aquí arriba un vídeo sobre la historia de Ceuta. O Ilerda, Lérida, Caesar Augusta, pasado a Saragusta, Zaragoza. Córdoba, Córdoba, que pasó a ser Córdoba. Los mozárabes eran la población autóctona cristiana que quedó en la zona ocupada por los árabes, a los cuales se les permitía ser cristianos y sus costumbres. Los musulmanes que hay en la zona cristiana se les llama mudéjares. Los mozárabes hablan una lengua romance. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, hay cada vez más leyes que les intentan asimilar, por lo que la población cristiana poco a poco incrementarán el número de palabras árabes, e incluso algunas bereberes, a la lengua mozárabe. Adoptarían el aljamiado, del cual hablaré a continuación, y a medida de las persecuciones, el avance del norte y otros tantos que huyen como refugiados al norte, gracias a ello, la influencia del árabe en las lenguas peninsulares es mayor. Como curiosidad, los mozárabes tenían un rito de misa propio, llamado rito mozárabe o visigótico, el cual aún se conserva en algunas partes de España. El aljamiado es un texto escrito con caracteres árabes, pero cuya lengua es el mozárabe o incluso el hebreo. Algunos de los textos son las llamadas harchas, es decir, una composición lírica que cerraba los poemas llamados moaxajas. En el español hay un 8% de palabras derivadas del árabe. Los arabismos se calculan que son unas 4.000 palabras, incluyendo voces poco usadas, llegadas por la población mozárabe, mudéjar y morisca. La mayoría de los arabismos habrían entrado en la época del Emirato y del Califato, antes del siglo X. Neubonen ha estudiado la integración de las palabras del árabe a las lenguas romances por siglos. El
árabe andalusí en Portugal. Ha contribuido a entre 400 a 800 palabras del portugués. Muchas de ellas son topónimos. El periodo andalusí en Portugal data del 711 al 1249. Sin embargo, continuó una comunidad musulmana hasta el año 1497, cuando son expulsados, junto a los judíos. En Grecia, del 827 a 961, se formaría el Emirato de Creta, con andalusíes y otros árabes. Sin embargo, los bizantinos recuperarían las islas, expulsando a los conquistadores. Dejo aquí arriba un vídeo sobre Grecia. Los moriscos o cristianos nuevos son los mudéjares que son obligados a convertirse al catolicismo en 1502 y posteriormente. Se dictaminaron numerosas leyes contra ellos en busca de la asimilación. Sin embargo, una serie de rebeliones como la de 1526, en la Revuelta de Espadán, 1560, en Jerez del Marquesado y sobre todo la Guerra de las Alpujarras, 1568 a 1570, junto al peligro que pudieran ser una quinta columna en caso de invasión otomana, algo que era un miedo bastante creíble en la época, el rey Felipe III en 1560 dictamina la expulsión de ellos. En la corona de Castilla, en 1603, eran algo más de 89.400. Se sabe gracias al servicio morisco. En la corona de Aragón se calcula que eran unos 180.000. Un total de 270.000. Se sabe que algunos de ellos se quedaron hasta 1727. La actual Argelia fue uno de los destinos de los moriscos. Se sabe que incluso antes, en el año 902, andalusíes fundaron la ciudad de Orán y que en el siglo XVI moriscos fundarían el barrio de Les Tangerines, en gran medida gracias a las 2.000 familias llegadas por Hassan Veneciano en el año 1585 y que moriscos fundarían la ciudad de Blida y otros tantos irían a Tlemcen y a Mostaganem. Sin embargo, los dialectos pre-hilalianos que se conservan en Argelia son los de Tlemcen, lugar donde sí fueron andalusíes, y los de Gilel, donde no fueron. En el actual Marruecos hay diferentes dialectos del árabe, de los cuales solo los de violeta y en verde olivo son dialectos pre-hilalianos. Se puede comprobar históricamente las conexiones andalusíes. Aquí arriba os dejo un vídeo de la historia medieval de Marruecos, por lo que una vez visto el vídeo que os he recomendado, nos ayuda a comprender la vinculación, así como el destino de numerosas familias mudéjares y moriscas, debido a la cercanía. Tetuán se refundaría gracias a esos llegados, así como también hubo otros en otras zonas, los cuales algunos crearían la República de Salé. En Marruecos, además, hay unos 8.900 judeo-árabes, es decir, que hablan un dialecto pre-hilaliano. En la ciudad de Fez se hablan los dialectos pre-hilalianos, ya que en el año 818 llegaron refugiados de Córdoba tras una revuelta contra Alacán I, los cuales vivirían en la zona este. En el año 825, una revuelta, pero en Cairurán, haría que llegarían otros, los cuales vivirían en la zona oeste. Podemos ver la llamada Mezquita de los Andalusíes, del año 860. Túnez se divide dialectalmente, como podemos ver en el mapa. En verde son los dialectos hilalianos, en claro, hilaliano oriental, y en oscuro, el sulaimita. En gris, las lenguas berberes, y en marrón, los dialectos pre-hilalianos. En claro, los que viven en pueblos y en oscuro, en ciudad. Podemos ver que los pre-hilalianos están en el noroeste, las regiones de Túnez, Bizerta y Cabo Bon, en la región de Sfax, en las regiones de Susa, Monastir y Mahdía. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.